Comenzamos nuestro 18º ya encuentro de lectura y análisis sobre La Salette, la obra inédita de Jacques Maritain, cumpliendo casi ya un año de estos coloquios. Estamos concentrados ahora en el análisis de los mensajes secretos y particularmente hoy el tema del anticristo, con el cual se cierra este mensaje secreto dado por la Virgen a Melanie Calvat el 19 de septiembre de 1846 en el sector de La Salette, en los Alpes franceses, cerca de Grenoble. Y lo hacemos a propósito de la edición de este informe perdido de Maritain para el Papa, primero Benedicto XV, luego Pío XII, sobre la aparición y sobre el secreto. Este secreto que estuvo prohibido, ¿verdad?, desde 1915, por lo cual Maritain, cuando entrega su texto mecanografiado al Papa Benedicto XV, le quita este capítulo quinto, donde está el texto del secreto completo de Melania, y le quita el capítulo sexto, que es su reflexión teológica, la reflexión teológica que Maritain había escrito de su propia mano, y que está todavía en el archivo Maritain, pero que no ha sido todavía dado a conocer, lamentablemente. Entonces, en los documentos anexos, nos referimos ahí a lo que está editado, que son algunas pequeñas observaciones escritas por Jacques Maritain al esquema del secreto. Esta aparición, la primera y la más importante de las apariciones marianas modernas con mensaje acerca del fin de los tiempos, curiosamente desconocida, curiosamente atacada, menospreciada. Vamos viendo que por lejos es la que contiene más información acerca de estos últimos tiempos. Mucha más información que todas las otras apariciones posteriores, habiendo sido solo una aparición y solo en media hora. Por eso es que nos parece tan importante y tan prudencial haber reencontrado las cartas originales de los videntes enviadas a Pío IX, haber encontrado este informe de Maritain, las vestimentas de Melania. Bueno, y estamos entonces redescubriendo, y para muchos por primera vez, el contenido de ya el mensaje completo. Sabemos que la Virgen, llorando, les cuenta a estos dos niñitos un mensaje público, inmediato, de lo que va a pasar ahí en su pueblo y en Francia, en Europa, si es que la gente no se convierte, y entonces le anuncia las plagas que se dan lugar, pero también le dan un mensaje secreto a cada uno de los dos, a Maximin y a Melanie. Y estamos ahora viendo estos textos, el texto publicado y también el análisis de estos otros dos libros, de Corteville y Laurentin, acerca de todo el tema. Pero para el día de hoy, el tema del anticristo, también les recomiendo este texto del año pasado, de Jesús María Silva Castignani, sobre la venida del anticristo y los signos del fin, un estudio en la Biblia, la tradición y el magisterio, que es un muy buen resumen de lo que sabemos con certeza acerca del anticristo, la venida del anticristo, como resumen. Vamos a citar también otros textos a lo largo del día de hoy. Bien, pero comenzamos con un pasaje del Evangelio de este domingo, primer domingo de Adviento.
ya que nos encontramos en este tiempo de espera de recordando la primera venida y esperando la segunda venida de nuestro Señor, el Adviento, la parusía, en griego, la manifestación plena de nuestro Señor, y con las mismas palabras que él nos dirige en la versión de Lucas: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Bien, entonces este pasaje, palabra del Señor, que nos motiva a tener ánimo, a levantar la cabeza y esperar nuestra liberación, ¿no? Más allá del natural temor que nos dan estas señales, esta angustia que va a provocar en los pueblos la violencia de las olas, el cambio de los astros que se conmueven, etcétera, ¿no? Bueno, entonces con este espíritu de alegre y prudente espera de la venida del Señor, eh, vamos a pasar al final, ya a los últimos párrafos del mensaje de Melania, en media hora, bueno, donde la mayor parte, 25 minutos, están ocupados por este mensaje completo que le da a la Virgen en secreto a Melania, y que Maximino no lo puede escuchar y se aburre. Pero que le dice la Virgen, solo lo podrás dar a conocer a partir de 1958. Y es lo que hace con muchas dificultades, muchas persecuciones eh, durante su vida, y luego también después para este mensaje. Bien, y hemos optado por seguir este esquema, que lo encontramos tanto en el mensaje público como en las distintas versiones de los secretos de Maximino y de Melania. Este esquema que nos parece muy claro en los mensajes de la Virgen, de partir diciendo, ¿no?, la situación actual de que el mundo ha abandonado a Dios. La consecuencia será que Dios abandonará al hombre. ¿Mm? Y este abandono de Dios consiste sobre todo en no darle a Dios el lugar que le corresponde y el culto que le corresponde, básicamente. Bueno, y las consecuencias serán estos desastres que van a venir al mundo. Y además, y en esto nos hemos distanciado de poco de la interpretación dubitativa de Maritain o de Lorientán y de Corteville, que es un poco lo que nosotros también hacíamos al principio, que era de agrupar temáticamente las profecías, ¿no? Y hemos vuelto a seguir el orden más estricto, más literal, en el texto mismo de las palabras de María. Y hemos descubierto aquí un orden cronológico importante, que no se distingue tanto cuando uno agrupa por temas. Las profecías que tienen que ver con Francia, las profecías que tienen que ver con la iglesia, las profecías que tienen que ver con el mundo, bueno, con el Papa, con los castigos, se pierde esta línea cronológica que está muy clara en el texto, porque la Virgen va diciendo, en esta fecha pasará esto, en estos años pasará esto, después vendrá esto, antes habrá pasado esto, y eso está un poco desatendido. Nos parece a nosotros que hay que, a pesar del tono profético, a pesar del estilo bíblico, semítico, en que está escrito, de las reiteraciones temáticas, de ser un lenguaje simbólico, profético, de tener un estilo exhortativo, combinatorio, o sea, una llamada a la conversión, y, como siempre son las profecías, estar en condicional, porque es un llamado a la conversión. A pesar de todo eso, me parece que es más propio hacer esta lectura cronológica, y así se comprende y no se confunden los planos. Bueno, entonces, estas profecías hablan de un primer periodo
un gran primer periodo de males que hemos dividido en tres. Estos males que ya han pasado, estos 35 años y más que dice la Virgen, donde vendrán pestes y guerras. Una segunda etapa de estas profecías, de este primer periodo, que son las que todavía están ocurriendo, que comienzan en 1864, cuando Lucifer y otros demonios son desatados sobre la tierra, y entonces viene todo este progresivo avance de la anomia, de este abandono de toda norma externa y del crecimiento en los seres humanos del individualismo y por lo tanto de las rencillas, de los odios, la persecución contra la iglesia y los atentados contra los papas, ¿no? Ese es el siglo de Lucifer en el que estamos todavía metidos y que cuando termine va a terminar con esta tercera etapa que es el gran castigo, que ya será a otra escala, a nivel cósmico, el planeta Tierra se estremecerá, varias ciudades serán sacudidas, quemadas, engullidas, donde ya reinará el caos, hasta que por la conversión de los sobrevivientes venga esta era de paz. Este triunfo del corazón de María, este reino de María, como se llama en otras profecías, aquí se llama la era de paz. Una era, un periodo de bienes donde va a florecer la justicia, la fe, el cristianismo, los gobernantes apoyarán, habrá una sola iglesia. Bueno, y ahí hemos quedado ahí. Y hasta aquí llegan muchas de las otras profecías. Garabandal, Akita, Medjugorje, Aope y varias más llegan hasta acá. Fátima llega hasta el triunfo del corazón de María, después del gran castigo. Y nada más. Esta es la única que continúa, y continúa todavía con 12 números más. Estamos recién en el 21. Es la única que va a hablar del reinado del anticristo, la llegada del anticristo, los signos de la llegada del anticristo, y también después la caída del anticristo. Y el bien final después de la caída del anticristo. En ese sentido, y en otros sentidos, entonces esta aparición y este mensaje es único y lamentablemente desatendido. Vamos entonces a lo que nos corresponde. Habíamos quedado en el número 21, pero recordemos que también ya en la versión que manda Maximino y la versión que manda Melania al Papa Pío IX, ya se habla de esto, ¿no? El texto de Maximino, decíamos, es más adecuado a su edad, a su inocencia, donde simplemente dice que después de esto, después de esta gran paz, después de esto vendrá una gran paz, pero no durará mucho. Un monstruo vendrá a perturbar. Eso es lo que sabía Maximino. Después de esta gran paz, un monstruo vendrá a perturbar. Recuerda que estos niños no sabían leer y escribir, no sabían francés, no habían ido a la escuela, no tenían ninguna formación religiosa. Sin embargo, a Melania se dice que después de esta gran paz, el mundo, contento por no carecer de nada, esto es el texto que le manda a Pío IX, ¿no? Ya Melania le dice que después de esta gran paz, el mundo recomenzará sus desórdenes, abandonará a Dios y se entregará a sus pasiones criminales, etc. Será entonces cuando el anticristo nacerá de una religiosa, pero hay de ella. Mucha gente creerá en él porque dirá que vino del cielo, hay de los que le crean. Esto ya lo sabíamos. Esto ya, recordando, refrescando lo que ya sabíamos sobre la llegada del anticristo, adelantada en las versiones escritas, en el caso de Melania, una versión sintética enviada a Pío IX y también en la de Maximino. El anticristo nacerá de una religiosa después de esta era de paz, y esta era de paz termina porque de nuevo la humanidad y la iglesia cae en el rechazo de Dios. Bueno, esto es lo que ya sabíamos. Vamos entonces ahora a lo que está escrito años después, la versión del 79, después cuando ya lo pueden escribir,
En realidad ya en la versión del 60 ya está esto recogido tal cual, primeras manuscritas de Melania, con este detalle. Habíamos quedado en el número 21, esta paz entre los hombres no será muy larga, 25 años de cosechas abundantes les harán olvidar que los pecados de los hombres son causa de todas las penas que vienen sobre la tierra. Muy importante, insisto, estos periodos para entender bien cuándo llega el anticristo. Hay muchos que están esperando el inminente arribo del anticristo, pero hemos dicho que primero tiene que venir el gran castigo, tiene que venir el gran castigo, tiene que venir el periodo de paz, y solo después, al menos 25 años después, viene el anticristo. ¿Mm? Estamos todavía antes, en el siglo de Lucifer. Gran castigo, época de paz, anticristo. Bien, pasada la época de paz, vuelven los problemas, vuelven los pecados del hombre, y pasamos ahora sí al número 22. Y fíjense cómo va el primer signo. Habla de un precursor del anticristo. Un precursor del anticristo. Con sus tropas de varias naciones, combatirá contra el verdadero Cristo, el único Salvador del mundo. Él derramará mucha sangre y querrá aniquilar el culto a Dios para hacerse ver como un Dios. Este no es Napoleón III, que lo habíamos dejado atrás. Ese estaba al principio, en el primer periodo de 35 años, cuando se habla de esta águila que trata de alzarse y que luego va a caer. Y eso ya lo sabemos. Aquí estamos hablando de mucho después de eso, después de lo que estamos ahora. Va a llegar un precursor del anticristo. Y nos dice que va a ser un precursor militar, o al menos figuradamente, o al menos político, con tropas de varias naciones. Y que va a ser anticristiano, porque va a combatir contra el verdadero Cristo, para aniquilar el culto a Dios. Siempre es eso, ¿no? El culto a Dios. Lo que está en juego es el culto a Dios. ¿Por qué? Porque quiere Él mostrarse como un Dios, ¿no? Y será sangriento. Bueno, esto del precursor del anticristo da para mucho. Maritain anota aquí, ¿habrá sido Hitler el precursor del anticristo? No, más bien puede ser una figura del precursor del anticristo, dice Maritain. Hitler como una figura, claro, porque esto todavía no ha pasado. Bueno, ahí se enredan con los tiempos. Pero esto del precursor del anticristo ya estaba dicho en la primera carta del apóstol San Juan, y es la única parte donde se usa la palabra anticristo en toda la Biblia, de hecho, solo en este versículo. Hijos míos, dice San Juan, el mismo que tiene la visión del Apocalipsis, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta de que ya es la última hora. O sea, los precursores del anticristo, dice aquí San Juan, en esos momentos, finales del siglo I, ya han aparecido. Bueno, y esta es una larga tradición que llama anticristo o precursor del anticristo no solo a Hitler, sino en esa época, en primer lugar, a Nerón. Nerón, además que Nerón César, calculando, transformándolo en cifra numérica, Nerón César equivale a 666, que es el número de la bestia del Apocalipsis. Bueno, pero no es el único, hay muchos otros también que van 666. Pero bueno, entonces todos decían, Nerón es es el anticristo o el precursor del anticristo, pero San Juan cuando escribe esto ya ha muerto Nerón. Entonces no puede ser el anticristo, pero sí lo ven como una prefigura del anticristo que persigue porque es el primer gran perseguidor de los cristianos. Y San Ireneo, el discípulo de San Juan, San Hipólito, el discípulo de San Ireneo, etc., empiezan a decir, bueno, quizás Nerón volverá al final de los tiempos, como habiendo sido el primer de los perseguidores, el primero de los anticristos, volverá como precursor del último. ¿En qué forma volverá? No sabemos, pero vamos a ver que esto de que va a volver y no va a volver aparece varias veces. Entonces, bueno, y así dicen, no, Domiciano, bueno, todos los que han
perseguido de una manera a la iglesia son estos precursores del anticristo, hasta que llegue ya el último y más potente precursor del anticristo, prefigurado por Hitler, Nerón y todo esto. Bueno, vamos al siguiente número, al 23, donde vienen también varios conceptos interesantes. La tierra será azotada por toda clase de plagas. Y ahí, entre paréntesis, Melania añade, además de la peste y el hambre, que serán generales. Habrá muchas plagas junto con este momento, después de la gran paz, después de los nuevos pecados, y cuando está esta prefigura del anticristo, el precursor del anticristo persiguiendo a la iglesia, bueno, va a haber muchas plagas. Habrá guerras hasta la última guerra, que entonces será hecha por los 10 reyes del anticristo, los cuales tendrán todos un mismo designio y serán los únicos que gobernarán el mundo. Esto nos suena a unos números anteriores, cuando había hablado, ¿verdad?, que en este periodo en el que estábamos, el siglo de Lucifer, cuando vaya terminando, los gobernantes, todos los gobernantes civiles tendrán un mismo designio, que será promover el ateísmo, ¿no? Promover el materialismo. En eso estamos. Bueno, aquí ahora va a ser peor. Van a ver los 10 reyes del anticristo, que van a ser los únicos gobernantes de todo el mundo, y van a estar todos unidos ahora en torno al anticristo, ya derechamente, ¿ya?, en medio de una seguidilla de guerras. O sea, estos 10 reyes del anticristo van a ser belicistas, van a estar promoviendo guerra. Bueno, pero este concepto de los 10 reyes del anticristo nos resuena, porque aparecen en muchas partes. Aparecen en las famosas profecías de Daniel. La cuarta bestia, cuando habla de la cuarta bestia, ¿no? Ha hablado de las 3 bestias, que la tradición interpreta estas 4 bestias como los 4 grandes imperios. El imperio babilónico, el imperio persa, el imperio macedonio, helenístico y el imperio romano. La cuarta bestia, o sea, el imperio romano, esto es escrito muchos siglos antes del imperio romano, por cierto. La cuarta bestia será un cuarto reino que habrá en la tierra, diferente de todos los reinos. Devorará toda la tierra, la aplastará y la pulverizará. Y esta cuarta bestia tenía 10 cuernos. ¿Qué significa? Que de este reino saldrán 10 reyes. Y otro saldrá después de ellos. Otro que será el anticristo, que es un cuerno chico que sale por detrás, ¿no?, de los cuernos. Será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. Proferirá palabras contra el Altísimo y pondrá a prueba a los santos del Altísimo. O sea, a los creyentes. Aparece en otras partes también, ¿ah? Pero esta idea de que habrá 10 reyes que saldrán de alguna manera del Imperio Romano, que vendrán por lo tanto, interpretan, San Agustín y otros vendrán de Occidente, serán continuadores de la herencia de Roma, de alguna manera. Bueno, 10 reyes, aquí están los 10 reyes del anticristo. Y luego, en el Apocalipsis, serán los pueblos bárbaros que derribaron el Imperio Romano. Eran y todo eso. Eran interpretaciones, pero esto pasará en el futuro, no ha pasado todavía. O sea, en ese momento, San Agustín puede ser, pero ahora sabemos algo que va a pasar. Van a surgir, luego del gran castigo, luego de la gran paz, van a surgir los 10 reyes del anticristo. Bueno, el Apocalipsis 13 dice, y vi surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos. Esta es la primera bestia, el anticristo, que tiene 10 cuernos, igual que Daniel, ¿no? Y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 coronas, ¿no? Son los 10 reyes, y en sus cabezas títulos blasfemos. Se les concedió a estos 10 reyes hacer la guerra a los santos, a los fieles de Dios, y vencerlos. Se les concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Serán los únicos que gobernarán el mundo.
10 grandes, de los cuales luego saldrá el anticristo que saliará, ¿verdad? Y derrotará a los tres últimos, antes de coronarse él como único gobernante. Bueno, entonces está muy en sintonía este párrafo con Daniel y con el Apocalipsis. Seguimos con el mismo párrafo 23. Antes de que esto suceda, habrá una especie de falsa paz en el mundo. Solo se pensará en divertirse. Los malvados se entregarán a toda clase de pecados, pero los hijos de la Santa Iglesia, los hijos de la fe, mis verdaderos imitadores, crecerán en el amor de Dios y en las virtudes que me son más queridas. Felices las almas humildes conducidas por el Espíritu Santo. Lucharé con ellas hasta que lleguen a la plenitud de la edad. Entonces viene un periodo acá de la falsa paz. ¿Cuál es esta falsa paz? ¿Será la Guerra Fría? Eh, Después de la Segunda Guerra Mundial? Maritain anota aquí, puede ser el periodo del Segundo Imperio de Francia, ¿verdad? Y los buenos años de la Tercera República, o será la falsa paz del Imperio Británico. Pero aquí dice él, pero esto sería si este número 23 estuviera antes del 20. Entonces él mismo lo deja como no, como interrogante. ¿Por qué? Porque esta falsa paz todavía no sucede. Tiene que suceder en el futuro. Después del gran castigo, después del reino de María, cuando reaparezcan las guerras, los 10 reyes del anticristo, estos 10 reyes entonces impondrán un gobierno mundial con una falsa paz, una paz aparente, de diversión, de pecado, mientras los hijos de la iglesia tendrán que aguantar. Vamos a ver sobre esto. A ver, sigamos entonces con el número 24. La naturaleza pide venganza por los hombres y ella se estremece de terror, esperando lo que debe venir sobre la tierra manchada de crímenes. Manchada de crímenes. Bueno, las palabras iniciales, ¿no? Que leíamos del Evangelio, esta idea de que los cataclismos, las catástrofes cósmicas, son consecuencia directa de los crímenes, son venganza por los pecados del hombre. Lo ha dicho varias veces y se repite, ¿no? Todo lo que vendrá y todo lo que viene, los terremotos, los cambios en los astros, son señales de esta rebelión humana contra Dios. Y está esperando lo que debe venir, que va a ser todavía peor. El número 24 sigue con esta idea: tiembla tierra. Y vosotros, que hacéis profesión de servir a Jesucristo, los religiosos, los consagrados, y que en vuestro interior os adoráis a vosotros mismos. Qué duro, ¿no? Los religiosos, los consagrados, que dicen que se han consagrado a Dios, pero en realidad están consagrados a sí mismos. No adoran a Dios, sino que se adoran a sí mismos. Temblad, porque Dios os va a entregar a su enemigo, el demonio, porque los lugares santos están en corrupción. Muchos conventos ya no son casas de Dios, sino pasto de Asmodeo y de los suyos. A ver, esto lo hemos escuchado. De hecho, comienza el mensaje diciendo que los principales responsables del abandono que el mundo ha hecho de Dios, que los católicos, los cristianos han hecho del culto, y los principales responsables de todo lo que viene adelante son justamente los sacerdotes, que ya no son dignos de ofrecer la víctima sin mancha, los consagrados y los obispos, ¿verdad? Como estrellas errantes. Bueno, eso lo dice al principio. Luego, cuando dice que va el comienzo del siglo el de Lucifer, acuérdense, 1864, en 1865, de inmediato, el año siguiente, Lucifer comenzará a apoderarse de los conventos. Progresivamente, los religiosos van a perder la fe.
y va a introducirse gente sin fe en las congregaciones. Todo eso lo hemos dicho antes, ¿no? En el número 11, creo, ¿no? Y hasta entonces está repitiendo lo mismo de nuevo. ¿Es simplemente un recuerdo combinatorio? No, porque acuérdense lo que acabamos de decir. En el mensaje que le manda resumido de esto a Pío IX, dice, acuérdense, la religión florecerá, la época de paz. Después de la época de paz, los ministros de Dios y las esposas de Jesucristo se entregarán al desorden. Estamos hablando de otro periodo de corrupción religiosa más, no solo la que ya estamos viviendo, sino una otra todavía peor. Y será entonces cuando nacerá el anticristo. Pero acá hay otra expresión curiosa. Muchos conventos ya no son casas de Dios, sino pasto de Asmodeo y de los suyos. ¿Mm? ¿Qué es esto de Asmodeo? Suena como un nombre demoníaco, ¿verdad? Ha hablado del diablo, del viejo diablo, de la antigua serpiente, de Lucifer, del demonio. Aquí, por primera vez aparece este nombre de Asmodeo. ¿Quién es Asmodeo? En la Biblia, Asmodeo aparece en el famoso relato de Tobías. Tobías, acuérdense que es eh, acompañado por el arcángel San Rafael, es convencido primero él y su padre de que vayan a el hogar de su tío Raúl, ¿verdad? A recuperar una herencia, y también el arcángel Rafael convence a Tobías de que tomen matrimonio a su prima Sara, ¿no? ¿Verdad? Y en el camino se encuentran con un pez, hay muchos cuadros de esa escena, muy bonito, bueno, y ese pez enorme, y de ahí el arcángel San Rafael le dice a Tobías que guarde las entrañas del pez porque le van a servir más adelante. ¿Verdad? Esa es la historia. Por eso que Arcángel San Rafael es patrono de los viajeros. Bueno. Y entonces dice aquí esta historia que Sarra había sido dada en matrimonio a 7 hombres. Ya, pero el malvado demonio Asmodeo, ahí aparece Asmodeo. Asmodeo es un dios de origen persa, un demonio de origen persa, ¿no? Asmodeo significa dios, demonio de la ira, demonio de la ira. Asmodeo, en sánscrito. Bueno, Asmodeo, este demonio persa que se recoge, de ahí lo recogen los judíos esa tradición, aparece aquí por única vez como el que había matado a estos 7 maridos de Sarra antes de poder unirse a ella como casados. Y esto lo sabía Tobías, y le dice, oye, ¿cómo? Si me va a pasar lo mismo, pues, si me caso con Sarra va a llegar el demonio Asmodeo y me va a matar. Entonces, el arcángel Rafael le había dicho a Tobías que con las entrañas del pez podía espantar cualquier demonio. Recordó Tobías la palabra de Rafael la noche de su matrimonio, y tomando el hígado y el corazón del pez de la bolsa donde los tenía, los puso sobre las brasas de los perfumes. El olor del pez expulsó al demonio, Asmodeo, que escapó por los aires hacia la región de Egipto. Fuese Rafael, el arcángel, a su alcance de Asmodeo, le ató de pies y manos y en un instante le encadenó. Bueno, esa es la figura de Asmodeo. Y aquí está también la famosa oración de Tobías y Sarra, que se recuerda mucho, en que se encomiendan a Dios para tener un matrimonio santo, ¿verdad? Bueno, los padres de la iglesia, los padres del desierto, cuando van configurando la teoría de los 7 pecados capitales, los 7 demonios, los 7 logos, le asignan a cada una de estas tentaciones del desierto a un nombre de un demonio. Y a Asmodeo, en vista de esta historia, que era el que quería impedir el santo matrimonio, lo ponen como el demonio de la lujuria, del pecado capital de la lujuria. Entonces,
al usar aquí el mensaje de la Virgen, este nombre de Asmodeo, pasto de Asmodeo, forraje, ¿no? En ese sentido, alimento, presa de la bestia de Asmodeo, quizás está refiriendo justamente a los pecados de la lujuria, ¿no? La corrupción de los lugares santos, muchos conventos ya no son casas de Dios, sino pastos de Asmodeo. Es una posible interpretación, al menos la connotación más tradicional del demonio de la lujuria. Bueno, pasemos al número 26, que ya es el propio de cuando va a llegar el anticristo. Estamos todavía en el periodo del precursor del anticristo, de los 10 reyes del anticristo, eh, de Asmodeo en los conventos. Bueno, será en este tiempo cuando nacerá el anticristo, de una religiosa hebrea. Ya sabíamos que nacía de una religiosa, lo habíamos visto en el otro texto. Pero aquí agrega más datos, hebrea, de una falsa virgen que tendrá comunicación con la vieja serpiente. Había hablado ya de la vieja serpiente, el demonio antiguo, Lucifer, Asmodeo. La madre del anticristo tendrá comunicación, contacto con la vieja serpiente, el maestro de la impureza, falsa virgen. Pero añade otro dato nuevo. Su padre será Ob. Escribe Eb, se fijan en francés. Le da vergüenza a Melania escribir, como le da vergüenza al principio de Carabandal, escribir que también los obispos van por el camino de la perdición. Entonces se pone Ev, punto, ¿no? Se entiende que es Evec, ¿no? Obispo. El padre del anticristo será un obispo, su madre una religiosa. Este anticristo al nacer vomitará blasfemias, señales, tendrá dientes. En una palabra, este será el diablo encarnado. Metafóricamente, porque no es que sea realmente una encarnación real de solo Dios se puede encarnar, no el demonio. Y además es hijo de un obispo, una religiosa. Lanzará gritos espantosos, hará prodigios, se alimentará solo de impurezas. Bien, y aquí el editor dice, esto de que el anticristo nazca de una religiosa, ya es algo que se manejaba en la tradición cristiana desde antiguo. ¿Mm? Y por ejemplo, en el comentario de Domingo de Soto, el comentario del hermano Domingo de Soto segoviense, ¿no? Teólogo de la Orden de los Predicadores, al cuarto libro de las sentencias de Pedro Lombardo, en la distinción 46ª, dedicada al anticristo y a los signos del juicio final, el artículo segundo, Utrum antichristus futurus sit omnium malorum caput. Si acaso el anticristo será la cabeza en el futuro de todos los malos. Ese era el segundo artículo. Será el malo de los malos, el peor de todos. Y dentro de ese artículo segundo viene la referencia a Nerón y a los precursores del anticristo. Interesante porque como esto Santo Tomás no lo estudia, a lo mejor estudiaron Domingo Soto, gran tomista de la escuela de Salamanca del siglo XVI. Las enseñó Tomás de Aquino. ¿Cómo? Las enseñó Santo Tomás. ¿Qué cosa? El comentario de Pedro Lombardo. Sí, pero no hace este análisis del anticristo. Bueno, es muy interesante esta distinción 46ª completa sobre el anticristo. Y en este artículo habla aquí sobre la concepción del anticristo, ¿no? El latín es un poco, está lleno de abreviaturas, ¿no? Este latín medieval, ¿no? Unde ut ab eius statim conceptus contrarius Christus videator. O sea, desde el anticristo, desde su concepción, se mostrará contrario a Cristo, como lo opuesto a Cristo. Así como Cristo fue concebido por el Espíritu Santo, el anticristo, desde el útero de su madre,
estar ocupado por un espíritu diabólico. Y después dice, va a estar lleno de pecado, de inmundicia y de iniquidad, y termina diciendo etideo fertur, o sea, y de aquí mismo se sigue, de que va a ser concebido en manera opuesta a Cristo, velper incestum, gravísimo, o sea, va a ser concebido o bien por un gravísimo incesto, o bien por un sacrilegio, ex sacris parentibus concipiendo. O sea, va a ser concebido por el sacrilegio de tener de dos padres consagrados, ¿no? O sea, ya era una idea que estaba tradicional entre los teólogos, al menos si lo dices. Lo que viene aquí a decir, que nacerá de una religiosa, de una falsa virgen. Y sobre esto, la misma Melania, cuando le escribe obligadamente y a contrapelo al monseñor Ginuliac, ¿se acuerdan? Al obispo noble que sucede y que le obliga a su pena de excomunión, que a él le escriban todo porque quiere saber si están hablando contra Napoleón III, ¿se acuerdan? Ese era su interés. Bueno, que no solamente escriban lo que les dijo la Virgen, sino también lo que vieron. Bueno, entonces aquí Melania, a pesar de todo, agrega algunos datos. Y dice, después vendrá el nacimiento y el reino del anticristo, ¿no? Aquí habla del reino del anticristo, que será más que terrible. Él nacerá, el anticristo, de una religiosa, y agrega, de una orden muy austera. Esta religiosa, además, será considerada como la más santa del monasterio, una falsa virgen. Y las religiosas que habitarán en el mismo convento serán enceguecidas hasta no reconocer que es el infierno quien las conduce. Ahora que estamos con un convento un poco ahí, ya uno en España y otro en Estados Unidos. Bueno, conventos muy austeros, ¿no? Conducidos por, bueno, algo similar, ¿no? Algo similar. Entonces sabemos que el anticristo nacerá de un obispo y de una religiosa con gran fama de santidad en un convento probablemente de clausura, de gran autoridad. Son más datos. Pero además es una religiosa hebrea, en comunicación con la vieja serpiente, hebrea. Esto lo sabemos ya indirectamente porque se entiende que el anticristo va a ser judío, porque va a ser anticristo y va a ser aclamado, se supone, como Mesías en un primer momento por el pueblo hebreo. Por lo tanto, tiene que ser judío. Y esta creencia, por lo tanto, tiene que llegarle la vinculación con el pueblo hebreo a través de su madre, ¿no? Esa es la tradición hebrea, que llega a través de su madre. Su madre tiene que ser hebrea, una religiosa hebrea. Y esto también está recogido con nuestro querido Domingo de Soto en el mismo artículo segundo, cuando habla acerca de Antichristi Nativitas, acerca del nacimiento del anticristo, y dice, ¿verdad? O autem ingenium bestie apertius perpendatur, para que se manifieste abiertamente el ingenio de la bestia. Se sigue San Jerónimo, cuando comenta al profeta Daniel, que va a nacer ex judaica gente, va a nacer de gente judía, ¿no? Por tanto, y luego pone varios ejemplos, y van a ser de la tribu de Dan, una de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? De uno de los 12 hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque en Génesis 49, cuando Jacob presenta a cada uno de sus 12 hijos, dice de Dan, de este hijo, que será como una coluber in via, como una culebra en el camino, cheraste sin semita, como una víbora en el sendero, y que morderá en la pata del caballo y hará caer al jinete del caballo.
Entonces aquí lo interpreta Jerónimo ya, ¿no? Discípulo, decíamos, de Ireneo, discípulo de San Juan. Ya desde el principio interpretan que el anticristo será judío y será de la tribu de Dan, porque Dan es la serpiente que muerde. ¿Eh? Esta religiosa hebrea en comunicación con la vieja serpiente que intenta hacer caer el caballo y su jinete, ¿no? A Dios, que intenta ir contra la iglesia. Y así, bueno, y también por eso en el Apocalipsis, cuando San Juan habla de las 12 tribus, no menciona la tribu de Dan. Bueno, y hay otros signos también en otras partes donde se predice la tribu de Dan como, bueno, eso está un poco perdido ya, ¿no? Ya creo que los judíos de hoy no saben de cuál de las 12 tribus de Israel pertenece, ¿no? Pero bueno, va a ser como contraria a, ¿verdad?, la tribu de Judá. Y agrego otros datos también que es la única parte donde yo lo he visto de aquí. El anticristo tendrá hermanos que, aunque no serán como él demonios encarnados, no van a ser tan malos, sí serán hijos del mal. Hermanos, no sabemos si van a ser hermanos de carne, de sangre, hijos del mismo obispo de la misma religiosa hebrea, supuestamente muy austera y falsa, o solo de la religiosa, o hermanos en un sentido más amplio, ¿no? Que van a ser como su ayudante. Y estos hermanos ya a los 12 años, dice aquí el mensaje, se harán notar por sus brillantes victorias que obtendrán. Pronto cada uno de ellos estará a la cabeza de ejércitos asistidos por legiones del infierno. O sea, tendrá sus 12 apóstoles, el anticristo va a tener sus 12 hermanos, sus 12 apóstoles, que lo van a acompañar en este dominio incluso político, ¿no?, del mundo. Eso es lo que podemos decir aquí, de este número 26. Vamos al número 27. Las estaciones cambiarán. La tierra solo producirá malos frutos. Los astros perderán sus movimientos regulares. La luna solo reflejará una débil luz rojiza. El agua y el fuego darán al globo de la tierra movimientos convulsivos y terremotos horribles que harán que se hundan montañas, ciudades, etcétera, pone Melania, que no quiere seguir poniendo detalles de todo lo que ella vio. Que va a empezar a suceder en este momento que el anticristo y sus hermanos están gobernando el mundo y empiezan a suceder cataclismos, que recuerdan de nuevo lo que leímos al principio del día de hoy, ¿no? Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra. Los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas, etcétera, ¿no? Los astros se conmoverán, muy parecido a lo que... Entonces, tal vez este es el momento que está anunciado en Lucas. Y en ese momento hay que levantar la cabeza porque llega la liberación, el momento en que el anticristo. Bueno, el número 28 le encanta a muchos. Hay muchos que lo citan. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. ¿Mm? Los sede vacantistas, los que no creen que hace rato que hay un papa legítimo, siempre citan esta frase. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. O sea, el anticristo en estos momentos se instalará de una manera física o figurada en Roma. ¿Qué será eso? ¿Será físicamente en la ciudad de Roma? ¿Será en la iglesia? Pero no es ahora. Tiene que venir el gran castigo, tiene que venir la gran paz, tienen que surgir los 10 reyes, el precursor del anticristo, los 10 reyes del anticristo, el anticristo y sus 12 hermanos, y ahí Roma recién perderá la fe. Así que los que están tratando de, hace rato de leer desde el, no sé, desde el Vaticano II para adelante, esta interpretación, no lo leen correctamente. Falta. En un momento Roma se convertirá en la sede del anticristo. Y a propósito de esto, también algunos lo leen, y esto ya se lo preguntaba a San Agustín en la Ciudad de Dios, ¿ah? Leyendo el Apocalipsis.
y vi una mujer sentada sobre una bestia. ¿Mm? La mujer es Babilonia, la gran prostituta, sentada sobre una bestia de color escarlata, el anticristo, cubierta de títulos blasfemos. La bestia, el anticristo, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, los 10 reyes. Bueno, las 7 cabezas, también hay en salido antes, son 7 colinas sobre las que se asienta la ciudad, la mujer, Roma, la ciudad, esto escrito con Apocalipsis, ¿no? Sí, entonces San Agustín se pregunta, ¿será entonces Roma la sede del anticristo? ¿O se refiere a otra ciudad que tenga 7 colinas? ¿O en sentido metafórico? No lo sabemos, dice San Agustín. Pero en Mateo también nuestro Señor dice lo siguiente: cuando veáis pues la abominación de la desolación, que es otro término clásico, ¿no? La abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo. El que lea que entienda, dice nuestro Señor, ¿cuál es este lugar santo? Y ahí empiezan los intérpretes: es Jerusalén, es el templo de Jerusalén, es Roma, es la sede de la iglesia. Cuando veáis pues la abominación de la desolación, que acá nos dice el autor, la mejor traducción en realidad sería como la abominación desoladora, la abominación devastadora, Sí. y abominación en sentido religioso. Ah, En original en griego es la idolatría, una idolatría abominable que va a devastar. O sea, cuando vean algo idolátrico, erigido en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, etc. Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a haber. O sea, la gran tribulación va a ser esa. En ese momento, cuando el anticristo, si lo aplicamos así, ¿eh? Se apodere de Roma como su sede, ¿no? Y pida ser el idolatrado, ¿no? Bueno, la gran tribulación es la gran persecución contra los cristianos. Anunciada por el profeta Daniel. ¿Qué es lo que decía Daniel? Daniel lo dice varias veces, pero aquí puse uno que me parece que está más sintetizado. Se levantará un miserable, dice Daniel. De su parte surgirán fuerzas armadas, profanarán el santuario ciudadela, abolirán el sacrificio perpetuo. Eso también aparece en muchas otras partes, ¿no? Y Melania dice, y yo entendí que significa que se abolirá el sacrificio eucarístico, que no se podrá celebrar más en público la misa. Abolirán el sacrificio perpetuo, esto lo escribe Daniel en el siglo ¿qué? 9 antes de Cristo. Y pondrán allí, en el santuario ciudadela, la abominación de la desolación. ¿Se referirá a esto? Es una interpretación bastante seguida por los padres de la iglesia, por lo demás, ¿no? Roma se convertirá. Y no solo, también don Juan Bosco, en el mismo sueño que leíamos antes, con las visitas de la vara de Dios contra Francia y París, ¿se acuerdan? Continúa hablando de los castigos de Italia y de Roma. Y cuando llega a Roma, se pregunta, ¿y de ti, Roma, qué será? Roma ingrata, Roma afeminada, Roma soberbia. Has llegado a tal punto de insensatez que no buscas y no admiras otra cosa en tu soberano, el Papa, más que el lujo, olvidando que tu gloria está en el Gólgota, en la cruz. Ahora él, el Papa, es anciano, decrépito, inerme, despojado, mas con su palabra esclavizada hace temblar a todo el mundo. Roma, yo vendré 4 veces sobre ti. Y ahí describe las plagas, las guerras, los castigos sobre Roma. Uno se puede interpretar como la pérdida de los estados pontificios, ¿no? La invasión italiana, y Pío IX, el anciano decrépito. Bueno, pero
Don Bosco tiene otras visiones. Una, por ejemplo, en que ve al Papa seguido por sacerdotes, religiosos, mucha gente huyendo del Vaticano de noche y huyendo de Roma, abandonando Roma, ¿no? Y bueno, y otras profecías que hablan de que, el Papa tiene que huir, esconderse. Eso, la misma Melania dice eso. El Papa tiene que esconderse y llega un Papa falso. Bueno, o el mismo anticristo, no se sabe, ¿no? O el falso profeta, quién sabe. Bueno, eso es lo que podemos decir sobre Roma, ni más ni menos que eso. Pero eso no está pasando, ni ha pasado todavía, sino que en un futuro. ¿Qué tan próximo, qué tan lejano? No lo saben. Continúa el número 29. Los demonios del aire con el anticristo harán grandes prodigios sobre la tierra y en los aires. Los hombres se pervertirán cada vez más. Bueno, nos suena esto, ¿no? Ya habíamos visto que los signos que tenga cuidado el Papa con los hacedores de prodigios, ¿no? Y el siglo de Lucifer también va a haber prodigios en los aires. Pero acá lo dice el anticristo con los demonios del aire. El anticristo, propiamente tal, apoyado en secreto por estos demonios, va a hacer grandes prodigios. Y esto hará que los hombres se perviertan, se corrompan, que sigan al anticristo. Los va a convencer también con estos prodigios, estas maravillas. Pero Dios cuidará a sus servidores fieles y a los hombres de buena voluntad. Y esto de los prodigios, lo habíamos dicho, y lo repetimos acá, ahora propiamente, están en el Apocalipsis 13, referido a la segunda bestia, ¿no? Al falso profeta. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra. Ejerce todo el poder de la primera bestia, del anticristo, en servicio de esta, del anticristo. Realiza grandes señales, hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo en la tierra, y seduce a los habitantes de la tierra con las señales que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, ¿no? Entonces, esto propiamente se está refiriendo el número 29 del mensaje secreto de Melania a esto, ¿no? Claramente es los grandes prodigios que hará el anticristo y seducirá a muchos. Pero, viene otra frase aquí, también famosa: el evangelio será predicado en todas partes. Todos los pueblos y todas las naciones tendrán conocimiento de la verdad. Eso es uno de los signos del fin del mundo. Que ya algo decía en la Gran Paz también que el evangelio será muy predicado, pero acá esto ya es más formal. ¿Por qué? Porque son las palabras de nuestro Señor en Mateo. Pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero, para dar testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y enseguida nuestro Señor, en el mismo versículo, dice: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas. De Cristo, primera bestia, segunda bestia, que harán grandes señales y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Pero el que persevera hasta el final, se salvará. O sea, está muy, muy, muy en línea este párrafo 29 del mensaje de la Salet con esta advertencia de nuestro Señor acerca de los prodigios de los falsos cristos, y al mismo tiempo lo liga a que ya va a estar predicado el Evangelio en todas las naciones para testimonio de la verdad. Y ahí vendrá el fin. ¿Qué vendrá? Número 30. Acá intercala el mensaje de la Virgen un número muy largo que no vamos a leer en esta ocasión, sino en la próxima, porque es un llamado que hace la Virgen, dice, a los verdaderos discípulos de Dios. Yo llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre, el único verdadero Salvador de los hombres. Yo llamo a mis hijos, mis verdaderos devotos, aquellos que me han sido dados para que yo los conduzca a mi divino Hijo, aquellos que yo llevo, por así decir, en mis brazos, aquellos que han vivido de mi espíritu. En fin,
yo llamo los apóstoles de los últimos tiempos. Y luego que termina el mensaje, ella le dicta a Melania la regla que deben seguir, la orden de los apóstoles de los últimos tiempos. Y eso, por eso nos vamos a saltar ahora a este párrafo, que es el llamado a los apóstoles de los últimos tiempos, que los llama ahora para que se preparen para este momento. Vamos al 31, quedan 3. La iglesia será eclipsada, el mundo estará consternado, pero he aquí que a Enoc y a Elías, llenos del Espíritu de Dios, predicarán con la fuerza de Dios, y los hombres de buena voluntad creerán en Dios, y muchas almas serán consoladas. Ellos harán grandes progresos por la virtud del Espíritu Santo y condenarán los errores diabólicos del anticristo. Esto es muy interesante. Enoc y Elías. Cuando la iglesia esté totalmente eclipsada, el mundo consternado, ahí van a aparecer estos dos personajes muy curiosos. Enoc y Elías. Y es muy curioso, no porque es primera vez que se hayan mencionado. Esto lo menciona hasta Domingo de Soto y lo menciona ya San Hipólito, Enoc y Elías. Pero es primera vez que, diríamos, viene ratificado desde el cielo, ¿no? Desde la misma Virgen María, que habla de Enoc y Elías. ¿Quiénes son Enoc y Elías? Son los dos testigos que en el Apocalipsis vienen mencionados, pero no con este nombre. Dice, los gentiles pisotearán la ciudad santa 42 meses, pero haré que mis dos testigos profeticen. O sea, cuando ya la iglesia esté eclipsada, ¿no? La ciudad santa esté pisoteada durante 42 meses. ¿Cuántos son esos? Casi 2 años y medio. Pero haré que mis dos testigos profeticen durante 1260 días, 3 años y medio. La media semana de Daniel, 3 años y medio, la mitad de la última semana de la profecía de Daniel, ¿no? Cuando escuchas bien. Entonces, en esos 3 años y medio, mis dos testigos profetizarán cubiertos de sayal, o sea, vestidos muy humildemente. 42 meses son 3 años y medio también. También, vamos en lo mismo. Los mismos 3 años y medio, la media semana, la mitad de 7. Ellos son los dos olivos y los dos candelabros que están en pie delante del Señor de la tierra. Entonces, aquí el mensaje de la Salet está hablando de estos dos profetas que aparecerán cuando ya esté todo perdido. Y serán dos personajes que van a actuar con gran autoridad, llenos del Espíritu de Dios, van a predicar y mucha gente va a creer en este momento, en el momento final, ya cuando ya está a punto de caer en el anticristo, y van a ellos condenar los errores diabólicos del anticristo. Estos dos testigos. Pero el Apocalipsis no le pone nombre. ¿Por qué Enoc y Elías? Bueno, es muy curioso, pero es una tradición muy antigua. Antes de eso, el Apocalipsis está refiriendo a la profecía de Zacarías, cuando habla de estos dos olivos y de estos del candelabro y de los profetas. Zacarías tiene una visión de dos olivos y pregunta, ¿qué son estos dos olivos a la derecha e izquierda del candelabro? Añadí de nuevo y dije, ¿qué son las dos ramas de olivo que por los dos tubos de oro vierten de sí aceite dorado? Entonces, ¿por qué olivos? Porque de los olivos viene el aceite, y del aceite por unos tubos caen en este candelabro, que en realidad es una lámpara de aceite, que ilumina, ¿no? Por lo tanto, estos dos testigos, Enoc y Elías, son esta fuente de aceite que va a iluminar en el momento final. Él me habló y dijo, ¿no sabes qué es esto? Dije, no, mi señor. Y él me dijo, estos son los dos ungidos que están en pie junto al Señor de toda la tierra. El Apocalipsis es referencia a esta profecía. Llegarán esos dos ungidos que iluminarán y que están en pie delante del Señor de la tierra. ¿Pero por qué Enoc y Elías? Que es una tradición muy antigua.
hablar de que son Enoc y Elías dentro de la iglesia, de los padres de la iglesia. Y aquí en la representación de un ícono, ya de siglos. Este no es tan viejo, 17. De Enoc y Elías. También Domingo de Soto habla de Enoc y Elías. ¿Por qué? Elías, incluso las versiones modernas del Apocalipsis, ¿no? El padre Elías, este excelente libro de Michael O'Brien, y la continuación, el final. El padre Elías en Jerusalén. Este es el último, ¿no? Yo lo recomiendo mucho, ¿no? No solo El Señor del Mundo de Benzo, por supuesto, los relatos del Anticristo, solo bien, pero este es la novela El Padre Elías, un nuevo Apocalipsis, y luego el Padre Elías en Jerusalén, ahí también representa a Elías y a Enoc, en el momento final. ¿Por qué Enoc y Elías? ¿Por qué Elías? Elías es más fácil, ¿no? Elías es el gran profeta. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento termina con estas palabras. He aquí que yo os envío al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no tenga que venir a castigar y destruir la tierra. Así termina el Antiguo Testamento, con esta profecía de Elías. Elías, que sabemos que Elías es este gran profeta que lucha contra Baal, ¿verdad? Y Jezabel, la reina lo persigue, y bueno, y que cruza el desierto, y que el ángel le da el pan, y que sube al Monte Carmelo, y que descubre que Dios está en la brisa, y bueno, todo esto que sabemos de Elías, eh, que hace el milagro de la harina para la viuda y resulta el hijo de la viuda. Bueno, el más importante de los profetas antiguos. Y sabemos que Elías se aparece en la transfiguración, Eso te iba a decir, ya. ¿verdad? Junto a Jesús y Moisés está Elías. O sea, esta idea de que Elías va a volver es muy presente. Y desde Malaquías te está esperando que vuelva Elías, que vuelva Elías. Y de hecho, acuérdense que cuando el otro Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ¿verdad? Se ríe y es castigado, queda mudo, se le aparece el ángel del templo, dentro del templo, y le dice que tendrá un hijo, que le tiene que poner por nombre Juan, y que este hijo tendrá el poder y el espíritu de Elías para anunciar la venida del Mesías. Entonces esta idea de que Elías va a venir a anunciar el día del Señor es muy presente. Pero que Elías, más que en persona, es, en este caso Juan, con el poder y el espíritu de Elías. Por eso es que en Mateo los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero, el Mesías? Respondió Jesús, ciertamente Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no lo reconocieron. Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. O sea, Elías ya vino como Juan el Bautista, pero ha de venir a restaurarlo todo. O sea, va a venir de nuevo. Vino para la primera venida de Jesús, va a venir también para la segunda, ese día grande y terrible, a destruir la tierra. Estamos hablando en otro contexto también, ¿no? ¿Por qué Enoc? ¿Por qué Enoc? ¿Quién es Enoc? Tiene nada que ver con Elías. Es mucho antes. Enoc aparece en el Génesis. Cuando viene la descendencia de Adán y de Eva, llegan a Jared, que fue el padre de Enoc. Y Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Y eso sí que fue viejo, ¿no? Matusalén de 900, Más viejo que Matusalén. casi 1000 años. Bueno, Enoc anduvo con Dios y vivió después del nacimiento de Matusalén 300 años. Ahí vivían muchos años todos. Y tuvo más hijos ahí. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, ¿por qué se espera que Elías y Enoc vuelvan? Porque Elías y Enoc
son los únicos dos personajes en toda la Biblia que son llevados al cielo en cuerpo y alma. Acuérdense que Elías, ¿verdad? Va caminando con su discípulo Eliseo y se le aparece un carro de fuego con ruedas de fuego y ahí es llevado Elías al cielo. Pero antes de irse, Eliseo le dice, déjame la mitad de tu espíritu, déjame tu capa. ¿Ah? Y Elías le deja la capa. Y con esa capa, Eliseo abre el paso del mar o del lago. Y entonces los que están ahí dicen, oh, le ha dejado su espíritu. ¿No? Elías. Entonces, el espíritu de Elías, el poder de Elías, esto es, ya que él fue llevado al cielo, ya que Enoc también, son los dos testigos, así lo han interpretado en la tradición de la iglesia, y así lo dice aquí explícitamente por primera vez una palabra venida del cielo, de la Virgen. Serán los dos testigos que lleguen. ¿Será simbólico? ¿Cómo será el espíritu de Enoc y de Elías? No sabemos. Último dato. Este texto que ya lo vimos, de la carta de Judas, el último libro antes del Apocalipsis, atribuido a San Judas Tadeo, un solo capítulo. Cuando habla de lo que al final de los tiempos, dice él, vendrán estos hombres que se burlarán de la divinidad, esos hombres que arrojan la espuma de sus vicios como olas agitadas del mar, estrellas errantes. Bueno, eso es lo que dice, por eso pusimos este texto, por las estrellas errantes, que serán arrojados por Lucifer, la verdad, al abismo, dice el texto de la Nazaret. Bueno, a los que nos aguardan para siempre esa especie de tinieblas. Enoc, aquí cita la carta de Judas a Enoc, el séptimo después de Adán, ¿verdad? El bisabuelo de Noé, el séptimo después del padre de Metusalén. Profetizó ya sobre ellos, sobre estos hombres impíos del final de los tiempos. Mirad, el Señor ha venido con sus santas miríadas para realizar el juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras de impiedad que se realizaron y de todas las palabras duras que hablaron contra él los pecadores impíos. O sea, Enoc ya profetizaba sobre el final de los tiempos. ¿Dónde? ¿Cuándo? Bueno, estaba Jaime Ortiz por ahí, en un libro apócrifo. ¿Ah? El libro de Enoc es un libro apócrifo para la Iglesia Católica, reconocido todavía por algunas iglesias, la etíope, la copta, ¿ah? Muy antiguo, muy antiguo, y que el mismo San Judas, y además en otras cartas, San Pablo, otros también, la segunda carta de San Pedro, lo citan este texto perdido de Enoc, ¿ah? Y recuperado hace muy poco tiempo. Interesante. Bueno, como sea, este es Enoc. Vamos a terminar, pues nos quedan solo los últimos dos números, vamos a hacer muy rápido. Estos dos últimos números que cierran todo el mensaje de Nazaret son tremendos. Aquí sí que el lenguaje y todo es apocalíptico en todos los sentidos del término, y muy en sintonía con el Apocalipsis. El número 32. Ay de los habitantes de la tierra. Habrá guerras sangrientas y hambrunas, pestes y enfermedades contagiosas. Estamos hablando en este momento final, ¿ah? Cuando llegó Enoc y Elías. Habrá lluvias de una terrible granizada de animales, truenos que sacudirán ciudades, terremotos que sumergirán países, se oirán voces en el aire, los hombres se golpearán la cabeza contra las paredes, llamarán a la muerte y por otro lado la muerte será su suplicio, la sangre correrá por todas partes. Esto claramente coincide con lo que dice el Apocalipsis, cuando se derrama la séptima copa de la ira de Dios. Relámpagas, truenos, terremotos, la gran ciudad. Ahora esto está en el contexto ya del Armagedón, final, la gran lucha final, ¿verdad?, contra la bestia. El vino, la copa del vino del furor. Y dice, las montañas desaparecen. Un gran granizo. ¿Ah? Habla de una terrible granizada. Un gran granizo con piedras de casi un talento cayó sobre los hombres. No obstante, los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, ¿no? Está en sintonía, pero también está en sintonía, dice aquí, granizada de animales. Este año, en mayo, cayó
sobre una ciudad de Irán una lluvia de peces. Y mucha gente recordó el Apocalipsis. Y el año pasado, en la ciudad de China, cayó una lluvia de gusanos. Y todos se acordaron del Apocalipsis. ¿Por qué el Apocalipsis? No por lo que estamos leyendo, sino por el capítulo 9. El quinto ángel, que abre el pozo del abismo y de una marea salieron langostas que caen sobre la tierra. Una lluvia de animales. Y que termina diciendo, en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán, desearán morir y la muerte huirá de ellos. Lo mismo que dice el texto de la Salet, de granizadas de animales. Bueno, termina el 32. ¿Quién podrá vencer si Dios no disminuye el tiempo de la prueba? Por la sangre, las lágrimas y las oraciones de los justos, Dios se dejará doblegar. Lo mismo que decía el texto que estábamos leyendo de Mateo. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a verla. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie. Pero en atención a los elegidos, se abreviarán aquellos días. Lo mismo que dice, ¿no? Esto será tan terrible que si se prolonga mucho, nadie se salva. ¿No? Pero por las lágrimas, oraciones de los justos, Dios lo abreviará. Enoc y Elías serán condenados a muerte. Roma pagana desaparecerá, el fuego del cielo caerá, consumirá 3 ciudades, todo el universo quedará aterrorizado y muchos se dejarán engañar por no haber adorado al verdadero Cristo que vive entre ellos. Es el tiempo, el sol se oscurece, solo la fe vivirá. Ahí termina el mensaje. El Apocalipsis, ¿qué dice? Pero cuando los 2 testigos hayan terminado de dar testimonio, la bestia que surja del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Enoc y Elías. Y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, allí donde también su Señor fue crucificado, Jerusalén. O sea, Enoc y Elías serán muertos en Jerusalén. Pero pasados los 3 días y medio de que están muertos, un aliento de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie, y un gran espanto se apoderó de quienes los contemplaba. Oí entonces una fuerte voz que les decía del cielo, subid acá, y subieron al cielo en la nube a la vista de los enemigos. Y cierra el número 33 con la conclusión final. He aquí el tiempo, el abismo se abre, he aquí al rey de reyes de las tinieblas, he aquí a la bestia con sus súbditos llamándose Salvador del mundo, el anticristo, se elevará con orgullo por los aires para llegar hasta el cielo, será sofocado por el soplo de San Miguel Arcángel, caerá, y la tierra, que durante 3 días estará en continuas evoluciones, abrirá su seno lleno de fuego. Él, el anticristo, se hundirá para siempre con todos los suyos en los abismos eternos del infierno. Entonces el agua y el fuego purificarán la tierra y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres, y todo será renovado, Dios será servido y glorificado. Muy parecido a lo que dice el Apocalipsis en el capítulo 19. El fin del anticristo y el triunfo final de Dios. Bien. Hay una diferencia importante, que quizás la podamos hablar después. Acá es el Miguel Arcángel el que vence a la bestia. Y dice Melania, y después de esto, ella me dictó la regla del orden de los apóstoles de los últimos tiempos. Que podríamos verlo en la próxima y probablemente ya última ocasión. Una lectura de estos temas se hacen desde una teología de la historia. Sin duda. ¿O hay alguna disciplina más cercana que aborde el final de los tiempos? Bueno, la escatología, ¿no? Es que digo yo. Claro, la escatología ¿Es parte de la teología de la historia, teología de la historia, ¿no? ¿O bueno, se mezcla, porque del momento que lo de Domingo Soto está en la parte de la escatología, claro, del 4.º libro de la sentencia de Pedro Lombardo, claro, ¿no? De los últimos tiempos, de los novísimos, ¿no? Del juicio. Sí. Entonces, ahí habla él de esto, de los signos, y ahí
cita a San Agustín, la ciudad de Dios. Por lo tanto, la teología de la historia se aplica, Claro, se cruza, claro. en esta ocasión con los últimos tiempos, con la escatología, con las últimas realidades, ¿no? De la fe. Y hay otra inquietud que me surge un poco ahí. ¿Ya? El hombre y la tierra, la dinámica de la tierra, el fuego. Entonces, estoy pensando en toda esa elaboración teológica del padre Teilhard, de la que Jacques desconfía muchísimo, ¿no? Y con razón. Y lo critica severamente. Dice que es más bien poético lo que hace, y lo teológico, en el sentido estricto, pero del alfa y el omega, ¿no? En el sentido, esa teología, no sé cómo le llama él, ¿no? Del final de los tiempos. ¿Tendrá algo que ver aquí? Porque, claro, lo que le acontece al hombre no es ajeno a la realidad del mundo, de la tierra, de la naturaleza, del cosmos. Va todo como implicado, ¿no? Eso me llama particularmente la atención. Sí. Los signos apocalípticos tienen que ver con la reacción de la naturaleza Claro. como parte de la creación. Claro. En ese sentido, sí, estamos de acuerdo estaría de acuerdo también con Teilhard de Chardin, en el sentido de lo que tú dices, ¿no? De la suerte común, de la economía de la salvación humana y cósmica, ¿no? Que en eso estamos totalmente de acuerdo Tú lo dices. y está muy bien dicho aquí en la sala también. Lo que se le critica a Teilhard de Chardin, y está aquí frontalmente contradicho, es esta visión hegeliana de un avance progresivo del hombre y del cosmos, una suerte de transhumanismo, ¿no? Una suerte de progreso material y espiritual, Sí. que evidentemente es más propio del modernismo, de Hegel, etcétera, ¿no? Sí. Que del cristianismo, porque aquí claramente va a haber en realidad un descenso final de la fe, un decrecimiento, una persecución contra y va a quedar un pequeño rebaño. Entonces, esto de que va a ir aumentando y que crecerá la iglesia junto con el progreso técnico y material, eso es lo que se le critica y con razón a Teilhard de Chardin. Claro, No lo claro, creo, como claro. tú dices, está muy bien. La discusión es por el milenarismo. ¿Por qué se abre esa discusión? Porque, claro, porque en este texto de final dice que San Miguel derrota al anticristo. Y no habla de la venida de Cristo, simplemente, no habla de la parucía, de la aparición Final. del jinete en el caballo blanco con su espada, o atribuye a ese jinete a San Miguel. Y bueno, la misma Melania interpreta, siguiendo a Santa Hildegarda, entre otros, a la beata Ana Catalina Emmerich, que después de la derrota del anticristo viene un gran periodo antes de que llegue Cristo por última vez. No dice que sea 1000 años, pero en el Apocalipsis también dice lo mismo. Dice que luego de cada anticristo vienen 1000 años, que reinan los justos. Ahora, el milenarismo en sentido estricto está condenado como herejía, en el sentido de que Cristo venga y Él reine físicamente en la tierra 1000 años. Pero lo que dice Hildegarda, Catalina Emmerich o Melania es que no viene Cristo, sino que viene un gran periodo después de triunfar sobre el anticristo, de un triunfo de la iglesia, que se reina como Cristo, pero no físicamente, ¿no? Como rey. Y que luego de ese periodo de nuevo viene otra rebelión, de nuevo vienen problemas, y ahí sí llega Cristo. Incluso hay un texto de uno de los confesores finales de Melania, que está registrado acá, donde le dice que le describe cómo va a ser ese último periodo, cómo tomarlo, que eso también habría... Los relatos del confesor, obviamente. Claro, el confesor dice que Melania se lo dijo, claro. y que ella lo vio. Dentro de su visión vio ese periodo final. Ahora, es un periodo final, es el mismo periodo de la anterior, de la Gran Paz, que se confunde y lo pone al final,
Pero bueno, como sea, Melania sostenía que era San Miguel el que derrotaba al anticristo y no Jesucristo él mismo. Y que habría un periodo antes de decir que ya el mundo va a ser purificado y Dios va a ser glorificado. Queda también abierto para el debate. Nos queda, por lo tanto, nos queda ver qué es esto de la orden de los apóstoles de los últimos tiempos, Muy interesante. que lo intenta llevar a la práctica Melania sin éxito, con ayuda del Papa León XIII, con la oposición del obispo Ginoleac, con la oposición de muchos más, con el apoyo después de Maritain, trata también, y hay muchos otros que a lo largo de la historia han tratado de aplicar esta orden, y en estos momentos sabemos que Sister Anne lo está promoviendo en todo el mundo, particularmente en Estados Unidos,